sino que nos reunimos como iglesia para provecho, dice el texto, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Usted puede ver, para darle un dato, están puestas 130 sillas. Entonces vamos a estar añadiendo y añadiendo y añadiendo sillas, pero están puestas 130 sillas. Sentimos como que no cabemos, ¿verdad? Pero sí, es que tenemos que añadir y añadir. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Es muy importante orar los unos por los otros. Esta es una reunión de la iglesia, de los discípulos, de los creyentes, de los hermanos. Y es importante tomar una palabra de la Escritura que da el Espíritu de Dios. Y dice así: se han abierto los ojos de tu entendimiento, los ojos de nuestro interior, los ojos espirituales y los sentidos espirituales de nuestro hombre espiritual estén habilitados, en uso, en demanda de ellos. Lo que el Señor es, en este momento lo demandamos en operación, en operaciones. Él es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y lo que Él es, lo es aquí en medio de nosotros, en todas sus expresiones, en sus dones, ministerios y operaciones en esta casa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bien. Vamos a trabajar en el libro de los Hechos. Yo le animo a que haga buenos apuntes. Quiero verlas con su cuaderno y su pluma. Isaac y Jenny, sabemos que son matrimonio. Hoy me van a apoyar para caracterizar a dos personajes. Uno es Cornelio. Él será el personaje Cornelio en Hechos capítulo 10. Cornelio está en Hechos capítulo 10 del verso 1 en adelante. Jenny me va a ayudar a caracterizar a Dorcas. Dorcas. Y la escritura la tenemos en Hechos capítulo 9, verso 36. Al momento de presentarles tanto a un varón, el caso de un hombre y el caso de una dama, de una mujer, entonces cabe decir que nos vamos a identificar con ellos, no solo en cuanto al género, sino que en toda la descripción tan exhaustiva y detallada que la misma escritura hace propiamente del perfil y el carácter de cada uno. Y ahí está la riqueza. Entonces, ambos personajes están a poca distancia. Uno está en el capítulo 9, otro en el capítulo 10. Amén. El Señor nos va a hablar por medio de Dorcas, de mujer a mujer, y nos va a hablar por medio de Cornelio, de hombre a hombre. Y el Señor nos va a dar más en su conjunto, más a nosotros. Amén. Cualquiera que sea su condición anímica, emocional, en su psique, en su interior, en su alma, por sus pensamientos o en la química de su cuerpo, etcétera. Trato de describir. El Señor dice que su palabra penetra y pasa por todas las partes de su ser. Amén. Bien.
Vamos a comenzar en el capítulo 9 por Dorcas, verso 36. Dice, en Jope había una discípula, tome nota de esa palabra, una discípula llamada Tabita. Eso es una voz en arameo, Tabita, en nombre, pero quiere decir Dorcas, la vamos a llamar Dorcas, y Dorcas significa gacela. Aquí tenemos no solo el nombre de nacimiento, que es el nombre propio de ella, sino que también tenemos una palabra que la identifica. Vean ustedes que no se describe que ella es una ciudadana. Esa palabra no está allí, sino que dice el texto que ella era una discípula. No es lo mismo ser ciudadana o ciudadano que discípulo o discípula. Entonces, hay algo en esa palabra porque no solo es ella, sino toda una comunidad. Y esto es lo interesante, porque nos reunimos los discípulos, tanto hombres como mujeres, y en el tema o en el caso de ser discípulo hay una seguridad de ti mismo y de tu hermano, la comparten. Entonces, ser discípulo no es un asunto de solo yo y Dios, sino que soy discípulo como mis demás hermanos lo son, y tenemos que descubrir el carácter del discipulado, la vida de discípulo, y pueden ser tanto mujeres como hombres discípulos. Entonces, estoy destacando el perfil que con palabras específicas la Escritura refiere de ella. Una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras. Vean esa descripción. Ahora son las obras, pero vean la construcción. Siempre hacía buenas obras. Siempre hacía buenas obras. De inmediato me surgieron cuestiones, porque eso es muy grande para mí. Eso es muy contundente en cuanto al perfil de discípula de ella. Es muy interesante, hermanita Laura. O sea, hermanos, yo vengo con todo y nos vamos a dar con todo hoy. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un asunto de no estar desanimados nomás por cualquier quítame estas pajas, por cualquier situación del pasado, o no ser de esos de los delicaditos. Tenemos que ver el perfil de lo que está hecho esta mujer. ¿Por qué se le llama discípula? Porque yo quiero caracterizar el mismo perfil y tenerlo como mío, en mí y en toda mi casa, e impartirlo en ustedes. Quiero conocer el valor del discipulado de ella. Y entonces la Escritura ya me refleja, me pone los proyectores. Y eso es lo que enriquece. Un buen discipulado o una buena discípula se caracteriza por sus buenas obras. Son muchas y son de siempre, son continuas y tienen un pico. Son buenas, otro pico, son muchas, son picos. Ahora, esa descripción de buenas, ¿de dónde sale? Son buenas porque le dan las gracias,
porque le aplauden, porque sale en los periódicos, porque es parte de un partido político, porque hizo un grupo, porque formó una asociación. No, aquí es donde les refiero un punto interesante. Lo bueno emana del discipulado que ella tiene. ¿De dónde creen que podremos sacar cosa buena de nosotros si no tuviéramos un buen discipulado? No son lecciones de librito, no son diplomas de 18 horas acumuladas. No, esto es algo más, y es lo que quiero hacer explotar con la ayuda del precioso Espíritu Santo en nosotros. Entonces, me estoy dando cuenta del valor de ella porque sus obras me predican de la identidad, de quién es ella. Y cuando dije que nos vamos a dar con todo, quiero ser puntual y preciso y pertinente. Es por la edad que tenemos. Yo tengo 48 años, ustedes tienen una mayor edad o menor edad que la mía, y se nos ha pasado mucho tiempo, y déjenme decirles que entre ambos personajes el texto nos va a iluminar para estremecernos y decirnos: tus obras son trascendentales, tus obras tienen un valor futuro. Y entonces, ¿cuáles son tus obras que te siguen a esta edad? ¿En qué has estado trabajando? ¿De qué estás lleno? Y nos damos cuenta que en la descripción del perfil de esta gran mujer, sus buenas obras emanan de que está ella hecha bajo un buen discipulado. El discipulado basado en la doctrina y el fundamento que les dieron los apóstoles, les impartieron la sana doctrina o la buena doctrina, el fundamento. Entonces, ¿qué más dice el texto? Siempre ayudaba mucho a la gente pobre. No separe o disasocie como lo hacemos hoy en día, basado en una pobre interpretación. Alguien puede decir: yo también hago obras, sí, pero no eres discípulo. Entonces aquí es donde está la crítica, porque las obras emanan basado en los motivos, y los motivos son espirituales porque pertenecen al corazón, y el corazón es el lugar en donde la vasija es llenada. ¿Qué hay en ella? ¿Qué hay en ella? Para nosotros entender obras es lo que, porque nos tocó ya nacer y vivir en la era de la televisión, las plataformas. Para nosotros hacer obras es tanto buenos y malos, dando despensas o ayudas o tarjetas. Pero las obras, ¿cómo las vamos a presentar como objeto? Entonces entra el Señor en la escena. ¿De cuáles obras da testimonio Dios? ¿De cuáles obras da testimonio Dios? Y aquí es donde eso nos ayuda mucho, porque hoy en día todo mundo trata de proyectar una imagen personal de que es bueno, dador, generoso. Se basan en que dice: no se dé cuenta tu mano derecha lo que haga tu mano izquierda, etcétera. Mucha secrecía, etcétera, etcétera. Entonces, hoy les presento dos casos muy valiosos, muy interesantes, muy ricos, que son modelos, que son ejemplos, donde Dios los oyó y les respondió, ¿verdad?
Entonces, ella siempre hacía muchas buenas obras. Era discípula. ¿De quién? Del Señor. Era discípula y sabía que era del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. A duras penas, alguien, uno o dos, se esfuerzan por ser parte de la reunión. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que ser parte de la reunión? Se trata de ser parte del cuerpo de Cristo. Son cosas muy diferentes. Tiene que uno ser claro y directo en lo que es ser discípula. Entonces, dice el texto, pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego la pusieron en una sala. Ahora vamos con Cornelio. Hechos capítulo 10, verso 1. Tenemos aquí al personaje Cornelio. Ahora, los varones. Dice el texto en el verso 1 que en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento o de la compañía llamada la italiana o conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. ¿Ven la similitud? Tanto hombres como mujeres pueden hacer buenas obras, pero cuando hay un compare, cuando hay dos caracteres, dos personajes, esto se vuelve más rico por las diferencias. Vean todo lo que provee el texto y da luz sobre el perfil, todo el perfil conocido o que se puede saber de este personaje. Se nos dice dónde vivía, se nos dice su nombre, nombre propio, sustantivo, nombre propio, Cornelio. Se nos dice que él era capitán de 100 soldados, era un hombre bajo autoridad y él tenía superiores a quien él estaba sujeto. Y ahora le voy a describir tanto el verso 1 como el verso 2 por sus segmentos, y aquí es donde tome nota. Cornelio tenía vida militar de carrera. Eso, hermanos, es algo de valor, de mucho valor. Los militares son los que sí tienen su cama cuando se levantan. Ups. Los militares son los que no andan a la moda, fachosos, rotos, despeinados, porque ellos siguen un código militar. Los militares son pulcros, recatados, honorables, etc. Ha logrado mucho este varón, mucho, bastante. Tiene muchas cosas buenas que otros hombres lo admirarían. Tiene un buen sueldo, tiene una carrera profesional, es jefe, tiene don de mando, tiene autoridad, es diestro en las armas, etc. ¿Qué más? Vida militar. Tiene vida piadosa. La vida piadosa, dado que es un término poco usual en nuestras conversaciones, ¿qué es vida piadosa? Vida piadosa tiene que ver con vida religiosa, vida de culto, se siguen ciertas cuestiones sagradas, también es una vida que teme a Dios, es una vida que procura ser justa o procura la justicia. Es interesante la descripción que nos provee el texto. Yo les pregunto a ustedes, mídanse con Cornelio, varones. Este hombre es temeroso de Dios. Parece que lo único que tenemos los hombres es decir que el trabajo es lo único sagrado. No.
Pero cuando la Escritura dice que hay alguien que teme a Dios, ¿qué es eso? Se le describe a Cornelio como un hombre justo. ¿Qué es ser justo? Un hombre que teme a Dios, lo reverencia, piensa en Él, lo toma en cuenta, trata de ofrecerle a Dios, trata de hacer sus obras basados en respetar el nombre de Dios, etcétera. Entonces, tiene vida militar, tiene vida piadosa, ¿qué más tiene? Posee o tiene vida generosa. Era un dador, ayudador. También tiene una vida de familia, porque dice que toda su familia, toda su casa era piadosa. Pero, le faltaba la vida eterna. La vida eterna no es igual a vida piadosa. La vida eterna no es igual a vida religiosa. La vida eterna no es lo mismo que vida laboral. Entonces aquí hay un caso muy interesante, porque este hombre ha logrado en la vida cosas que todo ser humano quiere lograr para satisfacción propia, pero aún así él es un buscador de algo superior. Es un hombre insatisfecho en cuanto a su interior, porque él quiere temerle a Dios. Ahí está el sentido espiritual propio del vacío del hombre. Usted puede ser exitoso en todos los campos que Cornelio dice, soy un ejemplo, soy un modelo, pero le faltaba la vida eterna. Ahora, ella, Dorcas, sí tenía la vida eterna. Qué interesante es esto. Qué interesante es esto. La vida eterna es inconfundible. No es lo mismo que pensar o suponer que porque alguien hace obras de beneficencia social o de asistencia social, ya tiene la vida eterna. No. Entonces, esto está interesante. Ahora, voy a añadirlo a usted, fíjense bien. Dorcas, Cornelio y usted, por su nombre, Imer, Arnulfo, Luis, etc. Y voy a hacer una pregunta. ¿Quién se va a morir primero? ¿Dorcas, Cornelio o usted? Y el texto dice que se murió primero Dorcas. Entonces, eso es un gran evento determinante que marca un acabose. A Dorcas al morir se le cancela su RFC, ¿sí sabían? Se le cancela su CURP, se le cancela su tarjeta de crédito. Ya no debe nada, queda todo pagado al morir, todo. Entonces, de Dorcas, de Cornelio y usted que me está viendo tomando el café, o usted que está atento, ¿quién de los tres se va a morir primero? Y dice el texto en el capítulo 9, verso 37, pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Ahora el panorama entra a una sala, y aquí dice que la pusieron en una sala, sí, el cuerpo, pero en lo espiritual entras a una sala acerca de ti mismo, de cuáles son las cuentas de ti. ¿Qué acerca de ti? ¿Qué es lo trascendental de ti?
¿Cuál es el valor de tu discipulado en vida que tenga presencia después de morir? Todo esto hay que estar atentos porque tiene que haber revelación entre nosotros, tiene que haber sustancia, tiene que haber conocimiento. Entonces, dice el texto, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, ay, esa palabra, otra vez, pero ahora es el grupo, los muchos, los varios, pero a todos, qué interesante, a todos se les llama discípulo. El discípulo Blair, el discípulo eh, Daniel, el discípulo. ¿Por qué se les llama discípulos? ¿Por qué? ¿Por qué llamarlos así? Mucha actividad tienen los discípulos. Ahora, fíjense bien, a Cornelio se le llamaba centurión, a Dorcas se le llamaba discípula. Vamos a encontrar a esas dos palabras, a ver y darles una ponderación o ponerlas en balanza. Fíjense bien, Dorcas, por ser discípula, ¿gana dinero? La respuesta es no. Cornelio, por ser centurión, ¿gana dinero? La respuesta es sí. Pastor, ¿qué revelación? Eso lo debes saber desde el primer día. Pero entonces, ¿qué es ser discípulo? Que pueda yo saber los beneficios de ello, de serlo. Ser discípulo no es ser nomás así un congregante anónimo. Pastor, hoy pude venir. No, ser discípulo te vas a encontrar que alguien más lo es, ella, él, y tú dices, pertenecemos al mismo cuerpo. Hay algo en el cuerpo que es mayor que yo. Cornelio, como centurión, ganaba dinero, un sueldazo. Dorcas, como discípula, ganaba dinero, no, porque a nadie le pagan por ser discípulo. Al contrario, el costo del discipulado lo paga el discípulo. ¿Sí sabían eso? Entonces dice el texto que ya estaba muerta Dorcas y su cadáver estaba en una sala. Bueno, comenzó pues aquí lo siguiente. Verso 39. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas, las y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Esto es impresionante. Hay sabiduría en ello. Miren, que el Señor nos ayude a ver cada hilada, cada nudo, cada puesta de las agujas en el tejido allí. Fíjense bien, cuando una persona muere, el espíritu ya deja el cuerpo. Entonces la muerte es que el espíritu sale del cuerpo, es una separación. Pero cosa interesante es que la persona, por su nombre, Dorcas, se llama Dorcas tanto viva como muerta. ¿Cómo se va a llamar usted después de morir? Como cuando vivía se llamaba. Hay mucho aquí que el Señor concentró, que
nos da el conocimiento. ¿Cómo se llama mi papá ahora que falleció tiempo atrás? Saúl. ¿Y cómo se llama cuando vivía? Saúl. Saúl, su nombre propio. Ok. Entonces, llega el apóstol Pedro y están llorando las viudas. Me llama mucho la atención también esa expresión de quiénes están allí, viudas, pero ese término es impactante. En Hechos capítulo 6 dice que las viudas de los griegos estaban también en conjunto con las viudas de los hebreos y había quejas. Pero en Hechos capítulo 9 encuentro viudas llorando. Pero ¿sabe qué quiere decir viudas o viuda? Que eran mujeres que estaban casadas, pero el marido falleció. Entonces, ¿por qué ese término viudas es muy amplio o muy numeroso? Morían primero los maridos. Viudas aquí, viudas allá, viudas acá. ¿Qué estás entendiendo? Morían primero los maridos. Ay. Entonces, llega el apóstol Pedro. Punto número 1. El apóstol Pedro no llegó prometiendo nada. No llegó prometiendo nada. Y cuando fueron por él, no le dijeron, haz un milagro o ven. Simplemente lo llamaron con urgencia a que viniera. Pero la urgencia de qué? Ya estaba muerta. Bueno, nosotros, ¿cuál sería una urgencia? Córranle al velorio, córranle al funeral, que lleguen los familiares. Sí. La urgencia, pues la urgencia de los últimos días, ¿verdad? De verla, su cuerpo, etcétera. Pedro no llegó prometiendo nada. Pedro era el apóstol de ellos, el obispo y pastor de ellos. Entonces, pero el texto dice algo que, por más que insistamos en por qué está allí mencionado como si no tuviera un valor en medio de un fallecimiento, no, es que todo lo que Lucas, el escritor, puso tiene sentido. ¿Por qué mostrarle a Pedro las obras? Las obras. ¿Por qué mostrarle a Pedro las obras que Tabitá hacía cuando vivía? Si primero se murió Dorcas y después Cornelio y después usted, ¿cuáles serán las obras que tomarán de usted? Y dirán, miren sus obras, miren sus obras. Porque en aquellos tiempos, y no me refiero simplemente a la época, sino el discipulado, ellos tenían un fuerte sentido de hacer obras basadas en su fe. ¿Ven eso? Entonces, el énfasis o un énfasis mayor y una cosa en común entre Dorcas y Cornelio eran sus obras. ¿Qué valor tienen las obras? Y entonces le muestran a Pedro las obras. Mira esto lo que hacía. Ella era un hombre de negocios. Era como la Carolina Herrera de nuestro tiempo. Mira los vestidazos. Mira las prendas. Tenemos Carolina Heredia, pero no, ella era Carolina Herrera. Y mira las prendas. Mira las confecciones. Nunca he estado en un funeral que haya ocurrido en donde se muestran las obras. Entonces algo había en los discípulos de aquel entonces. ¿Qué diría usted hoy? Gracias, Señor, porque ya te la llevaste.
Gracias, Señor, porque ahora está descansando en paz. Antes no pensaban así. Ahora, distinga ese lloro. ¿Ese lloro de qué es? Se lloraba porque ya no habría tales obras. Qué barbaridad con nosotros. Ya no habría tales obras. Lloraron porque ya no habría tales obras. Y mira, la hermana que hacía los frijoles charros ya no está. Y la hermana que nos ayudó para esto. Y la hermana que hizo el púlpito. Y la hermana que ya lloramos porque se murió. O sea, para que vean que todo emana del discipulado, ¿eh? Ese es el link. Ese es el link. Todos llegamos guapos y perfumados a un hermoso funeral. Antes no era así. ¿Y las obras tuyas? ¿Y las obras de Lucy? ¿Y las obras de Blair? ¿Y las obras de Ignacio? Y si enfoco a Cornelio, entonces tenemos un buen panorama y lo voy a plantear. Cornelio tiene un trabajo que es ser centurión, ¿de acuerdo? Y por ese grado y por esa función y por ese contrato le pagan. Pero por otro lado, él administra su dinero de acuerdo al temor de Dios, de acuerdo a lo que él siente por la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hizo usted? Sabe. Pero ¿cómo se debería hacer? Así como Cornelio. Es lo que les digo, ya se nos pasó mucha vida, mucha vida, mucha vida. Entonces, ¿cuándo se va a morir Dorcas? ¿Cuándo se va a morir Isaac? ¿Y cuándo se va a morir usted? Bueno, analicemos a los que ya se murieron para ver qué fue de ellos. Que si le lloraron, les lloraron por qué. Si Dios mandó un ángel en vida o qué mensaje trajeron, qué atrajo de parte de Dios la atención, el agrado, etcétera. Entonces, Cornelio como militar cumple, pero Cornelio como hombre de buenas obras, él las emana de su voluntad. El asunto es que ahora leemos Hechos capítulo 10 y dice el verso 3. Dice, un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios, porque hay ángeles que no son de Dios, este sí es de Dios. Ángel, ángelos en griego significa enviado y mensajero. Y vean el orden, para que vean que Dios es un Dios de orden. Él entró como si fuera una persona, entró. Nadie lo paró, nadie le pidió quién te manda, no, porque los ángeles tienen una comisión de parte de Dios. Este era de Dios. Entonces dice que vio a un ángel de Dios que entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre, para que vean que un enviado de Dios sabe quién eres, sabe tu ubicación. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Pastor, yo trabajo y trabajo mucho.
Allí ganó mi dinero honradamente. Ok. Las obras de las cuales Dios dio testimonio eran las que en uso de su propio dinero, listos, en uso de su propio dinero, no el dinero del gobierno romano, no el dinero de sus jefes, no el dinero ajeno. En uso de su propio dinero, él hacía obras de ayuda a la gente pobre. Esas obras, Dios dio testimonio de que las recibió allá y mandó un ángel para decirle a Cornelio: cuando tú abres tu boca, yo te escucho, y cuando tú usas tu dinero, yo lo recibo. Qué tremendo es eso. El mexicano es muy trabajador, pero esas obras, compárelas con cuáles están dictaminadas por Dios que están delante de Él. Eso es lo que tiene uno que alinearse a la palabra, porque estamos muy descompensados. Lo único que tenemos como cosa sagrada es el trabajo, los mexicanos. ¿Por qué no puedo? Por el trabajo. ¿Por qué no fuiste? Por el trabajo. ¿Por qué? Por lo cansado del trabajo. ¿Por qué? Porque trabajo dos turnos. ¿Por qué? No me puedo despegar por el trabajo. Ok. Quiero que pienses que cuando te mueras, ¿cuál es el valor de tu trabajo ese que no te podías despegar? Cero. Nada. Entonces, ¿de qué obras está dando Dios testimonio? Que Él tiene cuenta de ellas. Estudiamos para contador público, contador fiscalista, administrador, pero Dios es superior a todas las ciencias. Él dice: yo llevo cuenta, yo llevo cuenta, yo llevo cuenta, llevo la cuenta, adelante, de todo lo que ustedes hacen. Llevo la cuenta de todo lo que ustedes hacen. Y este mensaje es para tomar conciencia y despertar, porque ya se nos pasó media vida. Como madres, como padres. Y dice el texto que el ángel trajo un mensaje de parte de Dios. Dice: Cornelio, tus oraciones son escuchadas por mí, y tus ayudas de dinero, y aquí es donde hago énfasis. Ay, ay, ay. Todo púlpito de toda iglesia debe enseñar acerca del dinero. No le tengan miedo al dinero. Por muchos años se ha censurado. Entonces, Dios diciendo que el dinero que usa Cornelio ha sido recibido por él. Y si vamos a varias versiones, vamos a hacerlo para esclarecer bien y tener el entendimiento de la esencia que hay en el autor. Es el capítulo 4, perdón, versículo 4. Dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. Esa palabra memoria es muy importante. El dinero tiene carácter
espiritual y se entiende como memoria que uno crea, porque Dios ve en el dinero una memoria de alguien. Dios ve en el dinero cuando es usado por Cornelio. Él es Cornelio, ella es Dorcas. Cuando Cornelio usa su dinero, Dios lo recibe y el dinero crea memorias. Hubo un hombre rico que Jesús contó esto y dice, el hombre rico tenía graneros y dijo, voy a tumbar todo, voy a ampliar mis silos, mis graneros, mis torres, mis viñas, y le voy a decir a mi alma, alma mía, tienes mucho para disfrutar tú solita, todo lo que quieras, los años que quieras mirar delante de ti. Y Dios le dijo, tonto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Para quién será lo que has edificado, guardado, ahorrado, construido? Ve, en el uso del dinero hay tontos, pero uno es un necio porque no lo conoce, no conoce el dinero. Y Dios dice, este Cornelio sí sabe administrar el dinero, tanto que yo le mando un ángel a decirle, tus memorias son frescas para mí. Tu dinero habla por ti en la tierra. Bueno, regresamos a Dorcas. Pedro entró en la sala. Pedro no dijo, yo soy el bueno, yo no se preocupe, no. Pedro hizo dos cosas en ese momento. Estamos en el capítulo 9 y en el versículo 40 dice, una vez que él pidió que salieran todas las viudas que estaban llorando, entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo, Tabita, levántate. Ahora vamos a otra versión. Quiero que claramente se vea a cada movimiento del apóstol Pedro. Otra versión dice, entonces Pedro, habiendo hecho salir a toda la gente, poniéndose de rodillas, hizo oración y vuelto al cadáver, dijo, y ahí es cuando llamó por nombre a Tabita. Ok. Pedro hizo dos cosas. La primera fue hablarle al Señor. La segunda fue hablarle a Dorcas. Quiero que lo vean muy bien. Aquí hay frescura. Pedro hizo dos cosas, pero todo sigue un orden. Se los voy a ejemplificar en este escenario que no lo provee el texto, pero para darles una idea. Está Dorcas con el Señor Jesucristo. Y Dorcas está viendo toda la belleza del cielo, etcétera. Y de pronto el Señor le dice a Dorcas, espera, está hablando conmigo el apóstol Pedro. Y porque dice el texto que Pedro habló con el Señor. Y le dice el Señor a Dorcas, Dorcas, te llaman. Tan, tan, tarán. Y cuando Dorcas escuchó su nombre, Dorcas en su cuerpo abrió los ojos. De un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Con quién habló primero el Señor? Perdón, el apóstol Pedro. Con su Señor. ¿Por qué? Porque Pedro es un hombre sujeto al Espíritu. Cornelio es un hombre sujeto a sus autoridades, mandos superiores. Pedro es un hombre sujeto al Espíritu de Dios. Señor, primero hablo contigo. ¿Ok? Adelante.
Dorcas, levántate. Y dice el texto que ella abrió sus ojos y viendo a Pedro se incorporó y se levantó sana. Y dice el texto que Pedro le dio la mano y la levantó, luego llamó a los santos y a las viudas y la entregó viva, viva. ¿Ven? Finalmente en la historia de Cornelio, ya para concluir, Cornelio obedientemente mandó traer a Pedro. Pedro llegó, lo recibieron en casa, toda la casa reunida. Y Cornelio le dijo a Pedro, ahora sé que estoy en la presencia de Dios. Pedro le dijo a Cornelio, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Vamos a ver Hechos capítulo 10, verso 35. ¿Ven el valor de un buen discipulado? ¿Ven el valor y el carácter de un discípulo? ¿Ven lo que un discípulo puede hacer por otro? Dice, entonces, el 34 dice, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y le hace justicia, sea de la nación que sea. Por eso se agradó de Cornelio. Amén. Y la historia cuenta en ese capítulo que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos fueron salvos y la vida eterna que le hacía falta a Cornelio, Cornelio y toda su casa la recibió. La vida eterna no está peleada con la vida militar, no está peleada con la vida política, no está peleada con la vida de ser generoso o ser padre o ser madre, no, pero si te falta, se pierde todo. ¿Ven? Entonces la labor del apóstol Pedro es traer las palabras, comunicar, hablarlas, hablarlas. Por eso el evangelio siempre debe ser predicado a toda criatura, en todo lugar, todos los alrededores de Puerto Vallarta. Amén. Así que Dorcas fue resucitada. Aleluya. Y ahora sí, siguió haciendo vestidos, siguió vendiéndolos, siguió ayudando. Y Cornelio y toda su casa recibieron la salvación y al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el. Ya los pueden llevar.